Le gustaba el ron, admiraba a las mujeres y en el sillón de su cabina guardaba un original regalo para sus subordinados: un ataúd hecho del mástil del navío enemigo. Su contundencia en la batalla y sus extraordinarias tácticas hicieron a Gran Bretaña el país dominante de los mares durante siglos. El vicealmirante Horatio Nelson se convirtió en el símbolo del poder naval inglés. Era hijo de un clérigo. Le llamaron Horatio en honor al poeta romano. Desde niño nunca fue devoto de la literatura ni de la religión. Con la ayuda de su tío materno, a los 12 años, Horatio dejó los estudios e ingresó en la Marina Británica. 3 años después, se ganó el derecho de participar en una expedición polar cuyo objetivo era encontrar una ruta marina para llegar al norte de América. Más adelante, bajo el patrocinio de su tío, quien se había convertido en una autoridad en la administración naval, Horatio fue nombrado teniente de navío. Dirigió su barco por el Mar del Norte, ya que fue destinado a las Indias Occidentales. Y al joven Horatio, de tan solo 20 años, le llegó su gran oportunidad. En un momento clave de la batalla, se puso al mando de un bergantín y se convirtió en el capitán más joven de la historia de la Marina Británica. Durante los próximos 10 años serviría a mercantes públicos y navíos para asegurar el bloqueo de las naves. Luchaba contra el contrabando. El capitán seguía las leyes de forma muy estricta y a causa de ello se ganó muchos enemigos entre los oficiales del Ministerio de la Marina del Reino Unido. Así que cuando Nelson regresó a Inglaterra fue destituido de la flota. Durante 5 años, mientras residía en el campo con su mujer Fanny Nisbet, esperó a que solicitasen su colaboración. En el año 1793, con el comienzo de la Guerra de Francia, Nelson, de nuevo como capitán, tomó el mando del acorazado Agamenón en el escuadrón del Mediterráneo. En el año 1794 recibió un disparo en la cara durante una operación conjunta en Calvi. 4 años más tarde, durante un intento de ocupación de la isla de Tenerife, perdió su brazo derecho. Durante la exitosa batalla del Nilo, donde Nelson venció a Napoleón, el capitán sufrió un fuerte golpe en la cabeza. En septiembre del año 1793, Nelson viajó a Nápoles y conoció a Emma Hamilton. A pesar de sus matrimonios, la pareja mantuvo una larga relación como amantes. El legendario comandante naval y la mujer de un embajador británico tuvieron una hija a la que llamaron Horatia, en honor a su padre. El señor Hamilton ignoraba la relación secreta entre su mujer y el capitán y hasta sus últimos días siempre había considerado a Nelson un buen amigo de la familia. Tras la muerte de Horatio, Emma Hamilton heredó grandes sumas de dinero. Siempre que tenían ocasión, los influyentes amigos de Emma facilitaban la carrera de Horatio Nelson, pero a pesar de esas facilidades, el éxito militar del vicealmirante se debía principalmente a su fortaleza personal. La verdadera fama como héroe nacional se le otorgó tras la batalla contra los españoles en el Cabo de San Vicente, en Portugal. Gracias a la brillante maniobra que Nelson realizó con su barco, consiguió atacar a uno de los navíos más grandes de la historia, la Santísima Trinidad, abordando una vez más un barco español. Por esta batalla a Nelson le concedieron el rango de contraalmirante. Nelson siempre sabía cómo fomentar el espíritu competitivo de su tripulación y se preocupaba de sus subordinados como nadie lo hacía. Dicen que en una ocasión, en la víspera de una batalla muy arriesgada, una de las fragatas del escuadrón de Nelson se disponía a mandar la correspondencia. Un joven marinero era el encargado de recoger el correo de la tripulación, pero con las prisas se olvidó de enviar sus propias cartas. Nelson entonces ordenó dar media vuelta con su barco para que el joven pudiera mandar sus cartas. Siendo vicealmirante, el comandante naval luchó también con los daneses, puesto que estos ayudaban económicamente a los franceses. En abril del año 1801, con un escuadrón formado por 12 barcos ingleses, entró en el puerto de Copenhague. Fue una batalla muy dura. El buque británico mandó una señal de retirada, pero el vicealmirante se colocó un catalejo en su ojo de cristal y dijo:
Estoy ciego de un ojo, así que tengo derecho a no ver ciertas cosas. La decisión de continuar luchando fue la adecuada, puesto que para el anochecer ya había reducido a cenizas a la flota enemiga. Y Nelson recibió el título de vizconde por la corona británica. Cuando Gran Bretaña reanudó la guerra contra Francia, Nelson fue nombrado comandante jefe del Mediterráneo. Los enemigos consiguieron evitar sus evasivas durante un período de 2 años. Finalmente, el 21 de octubre del año 1805, el escuadrón de Nelson se enfrentó a la flota de Francia y España en el Cabo de Trafalgar, situado al norte de Gibraltar. Las estrategias bélicas del vicealmirante consiguieron alzarse con la victoria, pero la bala de un rifle francés acabó con la vida del gran comandante naval. Antes de su muerte, el vicealmirante recibió la noticia de la victoria absoluta de la flota inglesa y susurró: «Estoy satisfecho. Gracias, señor. He cumplido con mi deber». Su cuerpo enterrado en la Catedral de San Pablo con las palabras: «Fue un héroe que murió en el momento de la victoria, alzándose así con la gloria eterna». Solo 20 años le llegó su gran oportunidad. En un momento clave de la batalla, se puso al mando de un bergantín y se convirtió en el capitán más joven de la historia de la Marina británica. Durante los próximos 10 años serviría a mercantes públicos y navíos para asegurar el bloqueo de las naves. Luchaba contra el contrabando. El capitán seguía las leyes de forma muy estricta y a causa de ello se ganó muchos enemigos entre los oficiales del Ministerio de la Marina del Reino Unido. Así que cuando Nelson regresó a Inglaterra, fue destituido de la flota. Durante 5 años, mientras residía en el campo con su mujer Fanny Nisbet, esperó a que solicitasen su colaboración. En el año 1793, con el comienzo de la Guerra de Francia, Nelson, de nuevo como capitán, tomó el mando del acorazado Agamenón, en el escuadrón del Mediterráneo. En el año 1794 recibió un disparo en la cara durante una operación conjunta en Calvi. 4 años más tarde, durante un intento de ocupación de la isla de Tenerife, perdió su brazo derecho. Durante la exitosa batalla del Nilo, donde Nelson venció a Napoleón, el capitán sufrió un fuerte golpe en la cabeza. En septiembre del año 1793, Nelson viajó a Nápoles y conoció a Emma Hamilton. A pesar de sus matrimonios, la pareja mantuvo una larga relación como amantes. El legendario comandante naval y la mujer de un embajador británico tuvieron una hija a la que llamaron Horatia, en honor a su padre. El señor Hamilton ignoraba la relación secreta entre su mujer y el capitán y hasta sus últimos días siempre había considerado a Nelson un buen amigo de la familia. Tras la muerte de Horatio, Emma Hamilton heredó grandes sumas de dinero. Siempre que tenían ocasión, los influyentes amigos de Emma facilitaban la carrera de Horatio Nelson, pero a pesar de esas facilidades, el éxito militar del vicealmirante se debía principalmente a su fortaleza personal. La verdadera fama como héroe nacional se le otorgó tras la batalla contra los españoles en el Cabo de San Vicente, en Portugal. Gracias a la brillante maniobra que Nelson realizó con su barco, consiguió atacar a uno de los navíos más grandes de la historia, la Santísima Trinidad, abordando una vez más un barco español. Por esta batalla, a Nelson le concedieron el rango de contraalmirante. Nelson siempre sabía cómo fomentar el espíritu competitivo de su tripulación y se preocupaba de sus subordinados como nadie lo hacía. Dicen que en una ocasión, en la víspera de una batalla muy arriesgada, una de las fragatas del escuadrón de Nelson se disponía a mandar la correspondencia. Un joven marinero era el encargado de recoger el correo de la tripulación, pero a pesar de esas facilidades, el éxito militar del vicealmirante se debía principalmente a su fortaleza personal. La verdadera fama como héroe nacional se le otorgó tras la batalla contra los españoles en el Cabo de San Vicente, en Portugal. Gracias a la brillante maniobra que Nelson realizó con su barco, consiguió atacar a uno de los navíos más grandes de la historia, la Santísima Trinidad, abordando una vez más un barco español.
Por esta batalla, a Nelson le concedieron el rango de contraalmirante. Nelson siempre sabía cómo fomentar el espíritu competitivo de su tripulación y se preocupaba de sus subordinados como nadie lo hacía. Dicen que en una ocasión, en la víspera de una batalla muy arriesgada, una de las fragatas del escuadrón de Nelson se disponía a mandar la correspondencia. Un joven marinero era el encargado de recoger el correo de la tripulación, pero con las prisas se olvidó de enviar sus propias cartas. Nelson entonces ordenó dar media vuelta con su barco para que el joven pudiera mandar sus cartas. Siendo vicealmirante, el comandante naval luchó también con los daneses, puesto que estos ayudaban económicamente a los franceses. En abril del año 1801, con un escuadrón formado por 12 barcos ingleses, entró en el puerto de Copenhague. Fue una batalla muy dura. El buque británico mandó una señal de retirada, pero el vicealmirante se colocó un catalejo en su ojo de cristal y dijo: «Estoy ciego de un ojo, así que tengo derecho a no ver ciertas cosas». La decisión de continuar luchando fue la adecuada, puesto que para el anochecer ya había reducido a cenizas a la flota enemiga. Y Nelson recibió el título de vizconde por la corona británica. Cuando Gran Bretaña reanudó la guerra contra Francia, Nelson fue nombrado comandante jefe del Mediterráneo. Los enemigos consiguieron evitar sus evasivas durante un período de 2 años. Finalmente, el 21 de octubre del año 1805, el escuadrón de Nelson se enfrentó a la flota de Francia y España en el Cabo de Trafalgar, situado al norte de Gibraltar. Las estrategias bélicas del vicealmirante consiguieron alzarse con la victoria, pero la bala de un rifle francés acabó con la vida del gran comandante naval. Antes de su muerte, el vicealmirante recibió la noticia de la victoria absoluta de la flota inglesa y susurró: «Estoy satisfecho. Gracias, señor. He cumplido con mi deber». Su cuerpo enterrado en